Hola a todos chicos, vamos allá con el TBR de noviembre, porque ya estamos a día 30 y bueno, pues ya está ahí el mes de noviembre, que es una pasada, como ha ido avanzando el año y demás, y más con todo lo que ha ocurrido por el camino. Que sepáis que todavía no he terminado de leer los libros de octubre, ¿vale? A pesar de que, por fortuna, mi velocidad de lectura va progresando adecuadamente, vamos a decir, y creo que de una manera bastante natural, aunque evidentemente por todo lo que está pasando estoy leyendo bastante más lento de lo que hacía habitualmente, pero bueno, creo que más o menos la cosa va bien y como digo, progresa adecuadamente. Y vamos allá, voy a coger 4 libros para este mes de noviembre, 3 muy finitos y un cuarto un poquito más grueso, que creo que puedo caer sin mayor problema, pero que igualmente creo que son libros de lo más interesante y libros que vale la pena echar un vistazo, aunque solo sea una vez en la vida, ¿vale? Yo creo que los amantes de la ciencia ficción y de la fantasía los van a leer más veces, pero por lo menos una vez pues creo que puede resultar interesante. El primero de ellos es uno de estos libros míticos que es El Crepúsculo de la Magia de Lord Dunsany. Sé que sale en otro TBR, que me pasé por el forro, ¿vale? Pero bueno, creo que sinceramente uno tiene que romper sus propias reglas porque si no vamos aviados, y como dejé un poquito hice tabula rasa y empecé otra vez desde cero los TBRs, pues entiendo que hay que meterlo de nuevo para leerlo de nuevo. Creo que es una historia bastante interesante. Más allá del tema de la fantasía de Lord Dunsany, algunos creen que fue uno de los principales inspiradores de buenos autores, como el propio Tolkien quizás. A mí me da una sensación muy curiosa y es que parece que él entendía la fantasía de una manera distinta. Y eso me encanta, porque realmente Lord Dunsany influyó sobre Lovecraft, influyó sobre muchos otros autores, y el propio Stephen King menciona a Lord Dunsany, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el libro, porque básicamente nos encontramos a un joven aprendiz que por necesidades de la vida entra como aprendiz de un mago. Sin creer en la magia. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Tiene ciertas reminiscencias el tema del crepúsculo de la magia con los libros de Abercrombie, con la trilogía de la primera ley, donde hay magia pero se usa poco porque ya como que hay menos magia en el mundo y va desapareciendo poco a poco, y la sensación es que van por ahí los tiros, ¿no? Que hay un viejo mago que coge un aprendiz pero que ya de alguna manera como que la magia va abandonando este mundo. Creo que es algo muy habitual y típico tolkieniano, ¿no? Como ya se marchan los elfos para el oeste, como desaparecen los orcos, pues van siendo exterminados por los humanos porque ya no tienen un caudillo que los una y demás, y la magia desaparece poco a poco, ¿no? Porque ya sin elfos y sin nada, pues como que ya magia queda poquita, ¿no? Es muy curioso, ¿no? En ese sentido, porque es algo bastante habitual, o una historia bastante habitual en los libros de fantasía, y bueno, pues vamos a ver cómo la trata Lord Dunsany, que a veces era demasiado poético, ¿no? Tiene la parte esta onírica, ¿no? De los sueños y demás, que a veces es difícil de entender, y quiero recordar que en su momento también yo escribí alguna historia, le metía sueños por medio, sueños premonitorios y demás, así muy al estilo heroico, ¿no? Y que luego, pues evidentemente lo acabas por abandonar porque no es el mejor método de transmisión actual de información. En cualquier caso, pues lo dicho, una historia que espero que dé mucho de sí, y bueno, pues vamos a ver qué tal. Como digo, yo espero que sea una historia curiosa y de la que se pueda aprender, aunque quizás, como digo siempre, pues la magia a día de hoy se lleva de una manera distinta en los libros, mucho más estilo Sanderson que estilo Dunsany. Y vamos ahora con otro libro también bastante cortito, que forma parte de una tetralogía. La verdad es que no quería meterme a sagas, por ejemplo, El Crepúsculo de la Magia es un libro independiente, y no me quería meter a sagas, pero bueno, pues es que al final los tienes ahí los libros, es muy finito, ¿vale? Son 200 páginas, pero son A5, de manera que entiendo que el número de palabras pues no es demasiado elevado, y además, pues claro, es que con todo el tema este del 3 y Atlas, pues te pone, ¿no? La idea de meterte un poquito a este tipo de cosas. En los chats, pues la humanidad ya se ha repartido un poco por el universo, por la galaxia en general, vaya, y encuentran una antigua transmisión de socorro de un planeta. Pues una nave humana se encuentra esa transmisión de socorro que tiene un siglo de antigüedad y dicen, bueno, vamos a ver si queda alguien por allí, ¿no? Porque obviamente si era alguien en peligro de muerte, pues como que ya la cosa como que ya estaría resuelta, pero bueno, pues van a echar un vistazo. Y cuando van a echar un vistazo se encuentra, por determinadas cuestiones del destino que hemos visto en multitudes de series y películas, pues se encuentra con que como que no puede salir de este planeta. Y entonces pues investiga un poquito de qué va el planeta. Y el planeta
planeta tiene 4 razas de diferentes muchachos. En este caso son los Chask, se va a encontrar con ellos y los va a describir de la manera del bueno de Jack Vance. Recordemos que Jack Vance es el creador de la tetralogía, está pensando trilogía, tetralogía, de la tetralogía, también tetralogía, de la Tierra Moribunda, que fue, bueno, mitiquísima, y donde nos encontramos pues una Tierra pues, millones de años en el futuro, que ya ha cambiado muchísimo, con un Sol que está a un punto de apagarse, ya todo rojo e hinchado. A día de hoy sabemos que cuando se hinche devorará la Tierra, ¿vale? Porque se va a hacer más grande y demás, pero en este caso, pues lo dicho, un Sol rojo hinchado que parpadea a veces incluso, hace así pequeños amagos como hace a veces la luz, ¿no? Que parece que se va a cortar en un momento dado, pues así hace el Sol, ¿no? Que se mete ciertos cortes y la gente vive al día porque dice, pues no sé si va a haber un mañana. Pues este grandísimo autor se ha lanzado a narrar desde 4 puntos de vista lo que pasa en este planeta. Por una parte están los Chask, que tenemos otras 3 razas en el planeta que más o menos están en guerra entre ellas, digo más o menos porque tienen sus tiranteces, y en algunos casos es guerra abierta, y en otros casos es una especie de guerra de guerrillas, y vamos a ver qué pasa, porque estamos en el típico libro en el cual tenemos un héroe humano, pero conociendo al bueno de Jack Vance, héroe, madera de héroe no va a tener, con lo cual pues es un personaje que quiere sobrevivir y que se va a encontrar con gente que no conoce, con unas costumbres que no conoce, con evidentemente un mundo que no conoce y que va a tener que ir descubriendo poco a poco. Vamos a ver cómo sobrevive porque me parece muy interesante ver cómo va incluyendo en cada uno de los tomos, incluye una nueva raza y por supuesto tomará los diferentes puntos de vista de las diferentes razas para descubrir qué es lo que está pasando realmente en el planeta y de dónde venía esa llamada de auxilio. A mí me parece brutalísimo. Es cierto que es una historia que ya se ha contado más veces y que nos encontramos en, como digo, montones de series de ciencia ficción y películas de ciencia ficción, pero bueno, al estilo de Jack Vance yo creo que es muy difícil de igualarlo, y teniendo en cuenta la parte de introspección y la parte en la que los personajes piensan lo que van a hacer, sea bueno, malo o regular, pero lo piensan, lo derivan, lo intentan, vamos a decir que racionalizar a su manera, pues me parece que es muy difícil trasladarlo a una pantalla donde todo es mucho más visual y vas a hacer unos efectos especiales mucho más chulos, pero no vas a saber lo que piensa cada uno de los personajes. Aunque bueno, por ahí alguna película esas extrañas en la que sí sabe lo que piensan, pero creo que nadie quiere hablar de ello, ¿vale? Y bueno, vamos con el segundo libro de la saga de la Fundación. Como ya os comenté, la Fundación me parece uno de estos librazos que comete todos esos vamos a decir, no errores, sino todas esas situaciones que no se pueden dar en un libro y que sin embargo está en el libro, está en la Fundación y sin embargo funciona, ¿no? Es una cosa maravillosa cómo se pasa de determinadas normas por el forro y realmente consigue que funcione el libro. Una auténtica pasada. Y aquí tenemos Fundación e Imperio. Se resume creo que muy rápido la idea de la Fundación en sí misma. Para entender Fundación e Imperio tenemos un imperio galáctico en nuestra galaxia, ¿vale? En la Vía Láctea, con un planeta capital que es Trantor, que está más o menos por el centro de la galaxia, un planeta que está totalmente mecanizado, vamos a decir, con todo lleno de edificios y demás, con todo lleno de cúpulas, sus habitantes ni siquiera salen a ver la luz del sol, pues no tiene sentido, están en un clima controlado y demás, digamos que es súper tecnológico, y que en un momento determinado aparece un matemático que es capaz de predecir el futuro de forma matemática, es decir, consigue calcular grandes movimientos de gente, pero tiene que haber pues esa estadística suficiente de gente para que pues se puedan producir esos movimientos y se puedan predecir. Esto es más o menos, vamos a decir, porque luego hay truquillo en el tema, pero bueno, esto hay que explicarlo en su momento, evidentemente no se puede spoilear. Por lo que se encuentra este buen hombre cuando hace sus cuentas es que el imperio va a caer. Y efectivamente, el imperio va a caer, pero pueden pasar dos cosas. La primera es que pasen 30.000 años de oscuridad y en esos 30.000 años se recomponga poco a poco a través de grandes guerras y demás, o que se monte una fundación en el extremo de la galaxia, de hecho en uno de sus brazos espirales, allá en el fondo de todo, lo más lejos posible de Trantor, que se monte una fundación en un planeta sin metales ni nada por el estilo, con una disculpa, que es una disculpa realmente, que es el de escribir la enciclopedia galáctica en una universidad, y que con esa disculpa plantan esa fundación que va a realizar los pasos uno a uno para conseguir que esa época de oscuridad en la galaxia dure solo 1000 años, no 30.000. Es decir, que durante esos 1000 años los hombres de la Fundación, a través de diferentes fases, de diferentes ideas,
que ni siquiera ellos mismos conocen y que el propio Sheldon les va contando porque se ha grabado a sí mismo calculando el futuro y se lo va explicando a ellos, cada una de las crisis, pues básicamente lo que hace es que les va explicando lo que van a tener que hacer para recomponer pues, un segundo imperio o una fundación galáctica que supla pues, ese imperio galáctico que, independientemente de que en decadencia pues, a nadie le parecía muy chulo, realmente lo que mantenía era una paz total y absoluta en la galaxia, y eso también es importante. Bueno, pues aquí, como veis, después de fundación, tenemos fundación e imperio. Claro, el imperio no ha desaparecido sin más, evidentemente ha perdido mucha influencia, pero por la zona central todavía tenemos un imperio que resiste, y vamos a ver pues cómo la fundación entra en contacto con ese imperio ya muy decadente y qué tiene que hacer para conseguir, pues de alguna manera, sobrevivir. Recuerdo, bueno, una escena especialmente de este libro que me hizo reír muchísimo, que espero subir en short para todos, para que veáis un poquito el tema cómo va, porque es de estos momentos en el cual uno nunca sabe lo que te vas a encontrar enfrente. Jamás lo sabes, independientemente de que sea en modo batalla, en modo guerra o en modo ofensivo, vamos a decir, o pues en modo pacífico. Nunca sabes lo que te vas a encontrar enfrente. Y esto es muy importante y te lo detallan muy bien aquí en Fundación Imperio, porque la Fundación no sabe cómo está el Imperio, pero el Imperio tampoco sabe cómo está la Fundación. Y eso es un juego de doble ciega, ¿no? Donde pues cualquier información obviamente es muy valiosa, pero sobre todo pues las apuestas están muy altas, y vamos a ver cómo funcionan aquí, porque realmente ya os digo que me acuerdo mucho de esa escena que me hizo reír muchísimo, porque realmente tiene mucho sentido y nos pasa en la vida en general, nos pasa bastante más de lo que creemos, y a veces falta un poquito de esa empatía para entender a la persona que está al otro lado. Y por último, otro libro que también estuvo en TBR, ¿vale? Evidentemente falta fantasía por aquí, ¿vale? Y en este caso, pues sí, va a ser saga también, ¿vale? Pero va a ser trilogía ya muy marcada y muy conocida, ¿no? Que es El Templo de Ishtar de las Leyendas de la Dragonlance. Después de leer las crónicas y de rellenar las crónicas, pues hay que pasarse ya a las Leyendas de la Dragonlance. Este libro, bueno, este es el más tocho, ¿vale? Es el que más miedo me da. Por supuesto tiene las páginas amarillentas, que esto es lo de menos para leerla, pero sobre todo quería decir que en el libro de Carmen Mola, que está comprado nuevo, pues las páginas ya están amarillando, curiosamente, y no es por la luz del sol precisamente, con lo cual, pues bueno, me he quedado un poquito sorprendido con ese tipo de cosas, porque dices, bueno, esperas que por lo menos ese libro pues se mantuviera blanco durante un tiempo, ¿no? Pero fíjate que no, ni siquiera al mes va a llegar al wrap-up o a su propia reseña, va a llegar con las páginas ya bastante amarillas. Me pareció muy curioso y habla mucho de la calidad de estos libros de bolsillo. Pero bueno, en cualquier caso, en el Templo de Ishtar vamos a ver la continuación de las aventuras de los personajes de las Crónicas de la Dragonlance. Recordemos que Crónicas de la Dragonlance es una partida de rol, ¿vale? Dicho así mal y pronto, era una especie de proyecto en el cual iban a jugar una partida de rol y la iban a narrar, porque es diferente al planteamiento de una historia, de escribir una historia, sea épica, sea oscura o sea de lo que sea. Es diferente porque tienes a varias personas que están, digamos, tomando decisiones, cada uno a su manera, cada uno con su rol, y eso está muy bien, porque se dan situaciones o se dan resultados que nadie puede prever, o que un escritor, cuando está escribiendo una historia, no puede prever lo que van a hacer cada uno de los personajes de una manera tan salvaje como pasa en una partida. Ya dije en alguna ocasión que tenían pendiente de que un buen, ya conocido, establecido y entonces ya muy buen escritor les escribiera las crónicas y las leyendas de la Dragonlance, pero bueno, pues como tuvo otros compromisos, se pusieron Margaret Weis y Tracy Hickman y les ha funcionado muy bien, y a día de hoy pues son unos autores que ya están súper respetados como grandísimos autores de esta fantasía, que no llega a ser fantasía oscura, le falta un poquito, pero ya abandona esa idea de la fantasía épica, de esos personajes de brillante armadura, que también hay personajes de brillante armadura, pero tenemos pues también al mago con su capucha oscura, ¿no? Ese mago oscuro que vemos por aquí con la toga oscura, vaya. Y que tenemos a esos personajes de diferente alineamiento, vamos a decir, incluyendo los Kender, que ya sabéis que a los Kender se le caen en el bolsillo cosas que ya hay por ahí repartidas por el mundo mágicamente, y que luego, pues bueno, en un momento determinado, pues valen mucho, porque cuando hacen falta de pronto dice, mira lo que tengo por aquí. Fíjate qué curioso, ¿no? Y bueno, pues todas las particularidades que tenemos, ¿no? Con Tanis el semielfo, ese hombre, vamos a decir, atribulado por un triángulo amoroso, a Caramon cuidando
recordando a Raistlin, como no, Raistlin el malo malote, el nigromante este, que no es bueno, pero tampoco es malo, pero igual sí un poquito, ¿no? Y que tiene sus planes para conquistar el mundo a su manera, ¿vale? Que al final me hace mucha gracia porque todo el mundo se preocupa de él, pero lo que quiere es engrandecerse él, ¿no? Realmente no tiene ningún interés en fastidiar a nadie ni en conquistar el mundo en general. Cada uno que haga lo que quiera, lo que quiere es engrandecerse él, cosa que me moló mucho en su momento y le da ese toque distinto en el cual los personajes no es que sean buenos, es que lo que buscan es lo bueno para ellos. A veces para su pueblo, a veces para su gente, a veces lo que ellos consideran bueno como bueno en el mundo, y otras veces pues tienes a Raistlin que dice, mira, yo quiero conseguir el poder absoluto y voy a hacer lo que sea para conseguirlo. Lo normal es que un personaje de ese estilo sea el antagonista de la historia o el enemigo de la historia, y en este caso, fíjate tú, es uno de los personajes uno de los amigos que están juntos para salvar al mundo, cuando han tenido que hacerlo. En cualquier caso, pues lo dicho, creo que tema leyendas de la Dragonlance, pues hacer una presentación casi da un poquito como decir, presentar leyendas de la Dragonlance. ¿Cómo vas a presentar leyendas de la Dragonlance si realmente es más que conocida? Y evidentemente, pues bueno, yo aportaré un poquito al granito de arena, sobre todo las vivencias, ¿no? Que tiene uno cuando lo lee cuando es pequeño, que realmente pues lo ves de una manera un tanto distinta, ¿no? Y que cuando creces, pues lo ves quizás de una manera más madura, de una manera más analítica, pues analizar la prosa, pues analizar los trucos que realizan los autores y demás, que bueno, habría que hablar, ¿no? También del tema de los libros escritos a cuatro manos, pero independientemente de eso, pues recuerdas esas sensaciones que tuviste cuando lo leíste. Por ejemplo, por la historia esta que os contaba de la escena de Fundación Imperio, ¿no? En la cual pues te encuentras con algo que no te esperas, ¿no? Y que te hace aprender algo de una manera en la que no te lo está alguien enseñando y dando la chapa, pero bueno, realmente con Leyendas de la Dragonlance nos vamos a encontrar pues muchísimas de estas cosas. Cuatro libros curiosos, ¿vale? Realmente tenemos Leyendas de las Dragonlance, que es fantasía, tenemos Fundación Imperio, que es ciencia ficción, tenemos los Chask, que es ciencia ficción, pero distinta, vamos a decir. Habría que calificar de alguna manera la ciencia ficción de Jan Banks, pero como no tiene adaptaciones a la televisión o al cine, pues es difícil, ¿no? Que haya algún tipo de nombrecillo al respecto. Y por último, El Crepúsculo de la Magia, uno de estos libros de Lord Dunsany, que yo creo que, como decía en un momento, pasa como los de Arthur Machen, hay que leerlos alguna vez en la vida, aunque en este caso es más tirando a fantasía y a un mundo onírico y distinto, que realmente pues un libro de terror, aunque espero que dé un poquito de miedo también. Y nada más, como veis, poquita cosa. El más tocho es el templo de Istar, que es el que más miedo me da y que no sé si lo conseguiré terminar, pero bueno, habrá que intentarlo, por supuesto, hay que proponerse retos y darle caña en todas las circunstancias, sean las que sean. Entonces, ¿cómo volver a andar, macho? O sea, hay que ir poco a poco, pasito a pasito y cada vez dándole más el mayor camino posible, como es lógico. Y bueno, pues nada más. Espero que os haya parecido un TBR más o menos interesante, espero que os hayan parecido unos libros curiosos. Por supuesto, si queréis comentar alguno al respecto, pues aquí estoy para responder lo que pueda y contar con que los voy a ir leyendo a lo largo del mes. O sea que, bueno, pues dentro de un mesecillo, en teoría, pues ya os tendría que haber hablado de todos ellos y daros alguna indicación más con respecto a la prosa que trae. Y nada más, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.